Colombia reactivó la venta de energía a Ecuador, pero continúa la pugna política y los reproches en redes, pues los ministros de ambos países atribuyeron a sus gobiernos el éxito de esta gestión. Progen intenta evitar que se conozcan los nombres de terceras personas a las que fueron parte de los 104 millones de dólares pagados por Ecuador. Un tribunal de Florida convocó a audiencia para resolver esa petición. Los delitos por el uso de escopolamina y otras sustancias aumentan, especialmente en Quito. ¿Cuáles son los efectos de esta droga y cómo actuar ante sospechas? Se lo contamos. El bloque de seguridad capturó a 2 delincuentes vinculados con los atentados con explosivos contra los edificios de Arcom en Quito y de la prefectura de Guaya. Los primeros legisladores que serán candidatos en las seccionales de noviembre renunciaron a sus curules. La mayoría son del oficialismo y dieron paso a nuevas caras en la Asamblea. El Papa León XIV visitará Perú, el país en el que vivió y trabajó por 20 años. La gira, que será en noviembre, incluirá a Uruguay y Argentina. Figuras mundiales como Luis Figo se suman a las críticas contra Gianni Infantino y exigen su renuncia inmediata a la FIFA. Sucede mientras más asociaciones en Europa cuestionan al dirigente y piden cambios. Televistazo Estelar con Juan Carlos Aispúa y Andrea Báez. Miércoles 5 de agosto, amigos, muy buenas noches, bienvenidos al desarrollo de la información aquí en Televistazo Estelar. Colombia le venderá nuevamente energía a Ecuador. Con esta noticia comenzamos, Andrea. Así es, Juan Carlos. Amigos, esta decisión no estuvo alejada de la polémica luego de que los gobiernos de ambos países se atribuyeran haber conseguido este acuerdo. Esta emisión también la puede ver en vivo desde cualquier dispositivo digital por ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Colombia y Ecuador. Reconexión eléctrica. Hoy el gobierno de Colombia reactivó la venta de energía para Ecuador tras casi 7 meses de suspensión. Sin embargo, esta decisión generó una pugna política en redes sociales entre los ministerios de energía de ambos países. ¿Qué fue lo que sucedió? Diego Cuenca tiene más detalles. Desde la medianoche, el gobierno colombiano retomó la venta de su energía para que Ecuador pueda soportar el estiaje que está por empezar a finales de septiembre. Así lo explica el jefe de asuntos regulatorios del Ministerio de Energía colombiano. Ecuador, que ya está experimentando los periodos de sequía severa que nosotros aún no estamos experimentando, es el momento de contribuir como colombianos a la matriz energética ecuatoriana para que cuando nosotros estemos atravesando quizás esa situación crítica sea algo complementario desde el lado de Ecuador, que pronto puedan también contribuir a ese intercambio. Colombia está vendiendo hasta 450 megavatios de energía termoeléctrica y esa vez Ecuador le pagará 33 centavos por cada kilovatio hora. Eso significa que el vecino país ayudará a cubrir el 8% de la demanda nacional. Esa medida desató una pugna política en redes sociales, porque el Ministerio de Energía ecuatoriano, en un comunicado, afirmó que el gobierno del presidente Noboa retomó el intercambio eléctrico. A ese discurso se sumó Juan Carlos Blum, titular de esa cartera de Estado, para decir que esa interconexión responde a una planificación técnica. Esto provocó la reacción del ministro de Energía colombiano, Edwin Palma, quien aseguró que fue voluntad política del gobierno de Gustavo Petro y recordó: ustedes decidieron romper relaciones unilateralmente por capricho e intervencionismo electoral. Y en otra publicación sostuvo que no hubo gestiones del gobierno del presidente Noboa. La interconexión entre ambos países se retoma luego de casi 7 meses de que Colombia suspendió la venta de energía como una respuesta a los aranceles que Ecuador impuso a los productos colombianos. Una guerra comercial que ya culminó en junio. Corrupción. Alcaldes salpicados. El alcalde
alcalde del Tambo, René Alonso Castillo, permanecerá en prisión preventiva mientras avanza la investigación por presunto peculado. La misma medida fue dictada contra un concejal y un promotor de eventos. En el centro de este proceso está la contratación de un concierto por los 33 años de fundación de ese cantón de Cañar. Tras 6 horas de audiencia de formulación de cargos, un juez anticorrupción dictó prisión preventiva para el alcalde del Tambo, René Castillo, el concejal y presidente del comité de festejos, Edison Espinosa, y el promotor de eventos, Gabriel Ortiz, procesados por el presunto delito de peculado. La contratación de los espectáculos artísticos para las fiestas de cantonización de 2024 se convirtió en el eje de la investigación. Según la Fiscalía, un informe de la Contraloría General del Estado reveló que el 3 de enero de 2024, el municipio inició un proceso de contratación mediante subasta inversa por $50,000, un mecanismo que permitía la participación de varios oferentes. Sin embargo, poco después de su publicación, el proceso fue cancelado y declarado desierto, con el argumento de que existían cambios en las necesidades relacionadas con los artistas que serían contratados. 5 días después, el 8 de enero, el municipio convocó a un nuevo proceso, esta vez bajo la modalidad de régimen especial, invitando a un único proveedor quien finalmente obtuvo el contrato. Según la Contraloría, pese a que la cancelación del primer procedimiento se justificó por supuestos cambios en los artistas, el segundo proceso contempló la contratación de los mismos espectáculos. El organismo de control también señaló que se vendieron 3.200 boletos para el concierto, pese a que el municipio destinó $50,000 para financiar la presentación de los artistas y que el evento debía ser gratuito. Al mediodía de este miércoles, el alcalde René Alonso Castillo, el concejal y el promotor artístico fueron llevados a la cárcel de Turi. Y otro caso que involucra a una autoridad local. El alcalde de Machala y su esposa son procesados por enriquecimiento ilícito tras mover $6 millones en un periodo de 6 años. Ambos mantienen prisión preventiva. Fabiola Santana detalla el supuesto monto no justificado. A casi un mes de la formulación de cargos por enriquecimiento ilícito contra el alcalde de Machala, Darío Macas, el proceso fue publicado en el sistema de búsquedas de la función judicial. Según el acta de audiencias, Macas y su esposa Carmen Chávez movieron $6 millones en el sistema financiero nacional entre 2019 y 2025. 300,000 corresponden a remuneraciones del alcalde en ese periodo y 26,000 como distribución de utilidades de una compañía. La diferencia, 5.6 millones, no está justificada según Fiscalía. Solo a nombre de Darío Macas, la UAFE registró movimientos en el sistema financiero por $2.7 millones, aunque el SRI reportó $2.2 millones, quedando una diferencia de $468,000. Mientras que su esposa, Carmen Chávez, registró ingresos por $4 millones, $1.5 millones corresponden a depósitos en efectivo. La Fiscalía además identificó un mecanismo de circulación interna de fondos, pues el alcalde emitió cheques a su favor desde una cuenta corriente personal por un total de $754,000. Por otro lado, en 2021 declaró 2 préstamos provenientes de 2 personas por $100,000 y $115,000. Esas deudas ya no constaban en su declaración patrimonial del 2023, sin que la UAFE pueda establecer la forma de pago. Son los principales elementos con los que la Fiscalía los procesó, aunque la investigación se originó por el delito de peculado tras una denuncia al 1-800 delitos. La entrevista concedida a Televistazo por el juez anticorrupción Byron Uzcategui abrió un nuevo frente de debate. Diversas voces del ámbito judicial cerraron filas en su respaldo, elogiando su trayectoria profesional y cuestionando su sanción. El silencio se rompió y las reacciones llegaron en cascada. Después de que el ex juez anticorrupción Byron Uzcategui hablara sobre su suspensión por el caso Goleada, el respaldo de colegas y juristas no se hizo esperar. Las redes sociales se llenaron de comentarios en apoyo, elogios a su trayectoria y cuestionamientos a la sanción disciplinaria, una medida que ha sido tachada como una forma de presión contra la independencia judicial. Quien conoce este escenario desde adentro es el ex juez Carlos Serrano, un magistrado que también formó parte de la unidad anticorrupción y renunció por presuntas presiones de las autoridades de la judicatura.
violencia, amenazas y riesgos contra su vida, tras sentenciar al narco serbio Jezdimir Serdán. Hoy, lejos del país, aún por temas de seguridad, advierte que la suspensión de Uzcategui castiga a uno de los pocos jueces que, a su juicio, aún actúan con independencia, lo que deja un mensaje claro para los que quedan. Conozco el temor que ellos tienen por el hecho de que en lo posterior apliquen lo mismo que se aplica con la sala especializada con ellos. Salga con la frente en alto. La valía del juez Uzcategui va más allá de ser juez. Habla de una estructura que premia a quienes se alinean y termina apartando a quienes resuelven con independencia. Los jueces que sí deciden a favor de ciertas pretensiones de ciertos actores políticos o acusaciones están quedándose en la unidad judicial. Para el ex juez de la Corte Constitucional, Ramiro Ávila, este episodio es muestra del nivel de sometimiento que enfrenta el sistema de justicia. Y me parece que los pocos jueces que existen, que son independientes, que no están ni en la corrupción ni metidos en las cosas políticas, están siendo acosados. Me parece que hay una lesión grave al Estado de Derecho. La última palabra la tendrá el Consejo de la Judicatura. Conservar a un magistrado al que académicos y juristas describen como intachable o separarlo definitivamente, impidiendo que conozca causas de alta sensibilidad política. El vacío que dejó la suspensión de los 3 jueces anticorrupción del caso Goleada, quienes se revocaron la prisión de Aquiles Álvarez, será cubierto con jueces de la Sala Penal de la Corte de Pichincha. Esto se mantendrá hasta que se cumplan los 90 días de suspensión y la Judicatura resuelva si los restituye o los destituye. Fabiola Santana, con más información. Jueces de la Sala Penal de Pichincha están asumiendo las funciones que corresponden a la Sala Especializada en Delitos contra la Corrupción y Crimen Organizado. Por ejemplo, la apelación a la prisión preventiva del asambleísta Raúl Chávez y otras 2 personas en el caso Goleada debía ser resuelto por el mismo Tribunal Anticorrupción que revocó la prisión de Aquiles Álvarez, pero fue suspendido y recusado. Ahora la audiencia la dirigirá la Sala de lo Penal de la Corte de Pichincha. De hecho, las partes ya fueron convocadas a la audiencia el 19 de agosto. Este tipo de reemplazo de una especialidad a otra está avalada por una resolución de junio de 2023 de la Corte Nacional de Justicia, que adopta cuando por falta o impedimento se agote el número de jueces anticorrupción, aunque abogados del caso no lo consideran procedente. Ecuavis había consultado a vocales del Consejo de la Judicatura sobre cómo iban a resolver el caos en la Sala Anticorrupción y solo Damián Larco respondió con este comunicado que señala que las causas de los jueces suspendidos serían conocidas por la única sala vigente, que además estaba integrada por un juez de la Sala Penal frente a la ausencia por vacaciones de la titular. La actuación de jueces penales en lugar de los anticorrupción continuará hasta que se cumplan los 90 días de suspensión y se resuelva si los jueces vuelven a sus puestos o son destituidos y reemplazados con el banco de elegibles. La situación de esos jueces está en manos del Consejo de la Judicatura. Progen busca frenar en Estados Unidos las peticiones de información financiera de SELEC para rastrear el destino de los 104 millones pagados. El Tribunal de Florida llamó a audiencia para tomar una decisión. El Tribunal de Florida, que conoce el caso Progen, convocó a una audiencia para resolver la petición de la empresa estadounidense que vendió a Ecuador los generadores usados de inservibles para las centrales Salitral y Quevedo. Progen pretende frenar ciertas gestiones que realizan los abogados contratados por SELEC para rastrear los 104 millones de dólares pagados. En su moción, solicitan una orden de protección que impida a SELEC ejecutar las citaciones judiciales emitidas a 9 terceros adicionales y que le impida solicitar información financiera y comercial irrelevante a terceros que perjudique el negocio de Progen. Según Progen, el dinero fue transferido lícitamente a sus proveedores. Ecuador ya tiene esa información entregada por el Regions Bank y las nuevas peticiones se destinaron a personas y empresas que no tienen ninguna relación con los contratos con SELEC y los pagos por los generadores. Señala que Ecuador ha emitido 41 citaciones en total, lo que califica como una campaña de acoso sin precedentes.
Para resolver la moción, se fijó una audiencia para el próximo 20 de agosto a las 10 de la mañana en el Tribunal de Tampa ante el juez Sean Flynn. SELEC adelantó en un escrito que se vio obligada a pedir información a terceros porque Progen se ha negado a hacerlo y dijo que se trata de un caso complejo de fraude, crimen organizado y conspiración que debe ser investigado por todos los medios posibles. La política de paz total que implementó el gobierno saliente de Gustavo Petro fortaleció a los grupos armados de Colombia. Disidencias de las FARC, ELN, entre otras organizaciones criminales, consolidaron su influencia en la frontera con Ecuador para el control del narcotráfico. Paul Romero con el panorama en el vecino país en materia de seguridad. La política de paz total impulsada por el gobierno saliente de Colombia, que buscaba negociar con grupos armados para reducir la violencia, ha generado efectos adversos en la frontera con Ecuador. Las estructuras ilegales aprovecharon los espacios de diálogo para consolidar y expandir su control territorial, específicamente en los departamentos de Nariño y Putumayo, fronterizos con Esmeraldas, Carchi y Sucumbíos. El cese al fuego en los 4 años de gobierno de Gustavo Petro fue un error. Lo admitió el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, en una entrevista con nuestro canal aliado Caracol. A todos los criminales no se les puede tratar igual, o sea, es que es negociando con criminales. Eso lo he dicho, lo he mencionado, y ese cese al fuego, pues claro, si usted frena la ofensiva, pues los criminales se expanden. La ausencia de la fuerza pública colombiana en los 735 kilómetros de frontera con Ecuador fortaleció a las disidencias de las FARC y al Ejército de Liberación Nacional, que incrementaron la producción de coca y las actividades de minería ilegal. En 2025 hubo infiltraciones de estas disidencias hasta 100 kilómetros al interior del país, como en Alto Punino, Orellana, en donde emboscaron y asesinaron 11 militares. Ecuador fue víctima directa de la fallida política de seguridad de Petro, según el exdirector de inteligencia del Ejército, Mario Pazmiño. Nos deja a nosotros un incremento de violencia y un desbordamiento permanente de estructuras narcoguerrilleras y de crimen organizado y de narcotráfico hacia territorio ecuatoriano. Pero el nuevo escenario de guerra que anunció el presidente electo Abelardo del Espriella también despierta alertas por los efectos colaterales a la seguridad en el país, según el experto. Un efecto globo, porque indudablemente va a haber desplazamientos de estas fuerzas hacia territorio ecuatoriano. Por eso es que yo pregunto y le hago la pregunta al Estado ecuatoriano. ¿Estamos preparados verdaderamente para hacer frente a un efecto globo? Las Fuerzas Armadas diseñaron un plan de contención en la frontera norte ante un eventual incremento de la violencia, con refuerzo de operaciones aéreas y patrullajes en las zonas de conflicto. El mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, no asistirá a la toma de posesión de Abelardo del Espriella como presidente de Colombia. Sin embargo, ya anunció la delegación que lo representará el viernes en Cali. El fiscal general Todd Blanche lidera la comitiva entregada por el encargado de negocios de la embajada estadounidense en Bogotá, Hugo Guevara. El congresista republicano Mario Díaz Balart, uno de los legisladores más influyentes en asuntos relacionados con América Latina, así como representantes del Departamento de Seguridad Nacional y de la Oficina para el Control de Drogas DEA. Serán 9 delegados en total, todos figuras clave en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Realizarla en Popayán, gracias. Colombia iniciará un nuevo gobierno este viernes con Abelardo del Espriella. Él dice que implementará un giro radical en seguridad. El diálogo y la paz total que promovió Gustavo Petro serían reemplazados por un combate frontal contra las organizaciones criminales que se fortalecieron en los últimos 4 años. Ahora, el reto será contener la ola de ataques terroristas de los grupos armados. Colombia despide su primer gobierno de izquierda con altos índices de violencia. Acaban de poner una bomba aquí en Toan. Los grupos armados se fortalecieron, los cultivos de coca aumentaron, al igual que los secuestros y extorsiones. Así lo señalan informes de organizaciones internacionales, el Sistema de Información de Drogas de Colombia, incluso el Ministerio de Defensa. Los datos contrastan con la promesa de Gustavo Petro cuando asumió la presidencia en 2022. Petro impulsó la paz total, una política que cambiaba los combates frontales por diálogos con los grupos armados para lograr su desmovilización. Hubo varios saltos al fuego, miles de combatientes entregaron sus armas, pero el resultado estuvo lejos de ser el esperado. Las negociaciones con guerrillas y grupos narcocriminales fracasaron y no solo violaron los acuerdos, sino que expandieron sus operaciones con presencia en 36% del país. Además, sumaron combatientes.
Según un informe publicado en mayo por la Fundación Core, que registra el conflicto colombiano, en 2018 había 12.883 integrantes de los grupos armados. En 2022 ya habían aumentado a 15.120. Pero durante el mandato de Petro, el número se disparó, cerrando 2025 con 27.367. Los grupos que más crecieron son el Clan del Golfo, el Ejército de Liberación Nacional ELN y las diferentes facciones de las disidencias de las FARC. Los cultivos de coca también ganaron terreno, con 253.000 hectáreas sembradas, según el reporte del sistema CINSI de Naciones Unidas. Por estas cifras, Estados Unidos desertificó a Colombia en la lucha contra las drogas. Delitos como extorsión y secuestro aumentaron en los últimos 4 años y los ataques terroristas se convirtieron en algo de todos los días. Dios mío, bendito la magnitud de eso, vea. Señor, Dios mío. Mire, vea. El diálogo y la negociación de la administración Petro tampoco evitó la violencia política, donde el caso más sonado fue el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. Su tiempo se acabó. Pero con el cambio de gobierno, la política de seguridad de Colombia dará un cambio radical. El derechista Abelardo del Espriella propone erradicar los cultivos con fumigaciones masivas y reforzar la ofensiva militar y policial con más funcionarios y tecnología. Su estrategia de mano dura captó votos durante la campaña, pero ahora del Espriella tendrá que demostrar que la puede aplicar. Quito. Crisis de seguridad. En las últimas horas, la policía y las Fuerzas Armadas intensificaron operativos de control en Quito. El plan de protección ordenado por el gobierno se ejecutó en zonas comerciales, paradas de buses y sectores de concentraciones masivas. Paul Romero informa que como parte de los resultados hubo decomiso de droga y detención de implicados. Los patrullajes militares y operativos policiales se intensificaron anoche en Quito, en sectores de alta concentración de personas y en las vías de acceso a la capital. En la Panamericana Norte, agentes de la Dirección de Investigación Antidrogas incautaron 100 kilos de marihuana en 204 paquetes tras la interceptación de un vehículo proveniente del Carchi. 8 personas fueron detenidas, entre ellas 3 menores de edad. La articulación de estos 3 subsistemas, preventivo, investigativo y inteligencia, ha realizado un fuerte golpe contra las estructuras del grupo armado organizado, los Lobos. En otra operación policial en Calderón Norte de la capital se decomisó 2 kilos de cocaína. 4 implicados fueron detenidos y trasladados a flagrancia para la formulación de cargos. Serán puestos a órdenes de la autoridad competente con todas las evidencias para que el sistema de justicia haga lo que corresponde. Para las operaciones de seguridad en Quito, las Fuerzas Armadas y la Policía movilizaron 4.000 uniformados adicionales a los destinados a esta jurisdicción. Esa fue la disposición presidencial para reducir el impacto de la violencia criminal en la ciudad con requisas, control de armas, municiones, explosivos, vigilancia aérea con drones y helicópteros. El objetivo es frenar los delitos de oportunidad, como robo, extorsión, secuestro, hurto, en zonas comerciales, bancarias, de entretenimiento, paradas de buses, mercados, centros educativos. La presencia militar y policial en las calles es una estrategia disuasiva que se complementa con la participación de cientos de agentes de inteligencia distribuidos en los sectores conflictivos. Seguimos informando, amigos. La visita del ministro Juan Carlos Abeiga a 2 centros de salud del sur de Quito buscó verificar la atención y el abastecimiento de medicamentos. Sin embargo, más allá del recorrido oficial, los pacientes aseguran que persisten problemas que afectan su acceso a los servicios, como por ejemplo las largas esperas para conseguir un turno y también otras dificultades. Carla Delgado nos muestra la realidad que enfrentan. La visita este miércoles del ministro de Salud Juan Carlos Abeiga a los centros de salud de Quito, en Chimbacaya y Guamaní, por ahora no borran los problemas que a diario denuncian los pacientes. En Chimbacaya, en el sur de Quito, mientras las autoridades recorrían las instalaciones y verificaban el abastecimiento de medicamentos y la operatividad de los servicios, afuera los usuarios contaban que conseguir un turno o lograr atención oportuna siguen siendo los principales problemas. Los usuarios prefieren no mostrar su rostro por miedo a represalias.
Siempre a mí me han dado los medicamentos aquí y ahora resulta que no, que me mandaron a comprar. Dice que tampoco accedió a los exámenes de laboratorio en el centro de salud. En Guamaní, donde el ministro también inspeccionó el centro obstétrico, terapia física y otras áreas, los pacientes aseguraron que aún enfrentan inconvenientes para acceder a la atención. 10 meses que estoy así con sonda y no me han dicho ni cuándo van a llamarme ni nada. Aquí nada, aquí lo que me hacen es el favor de cambiarme, como yo me cambio cada 15, me cambio la sonda. Entonces yo vengo a emergencia, lo cual ellos prestan su servicio, ¿no? Pero desde luego no hay que traer todo, con decir que este gel, guantes, todo, no tienen es nada. La cartera de Estado insiste en que estos recorridos buscan mantener una supervisión directa de los establecimientos de salud, mientras los usuarios esperan que estas visitas se traduzcan en soluciones concretas a los problemas que denuncian desde hace meses y mantienen a las casas de salud con abastecimientos críticos, que bordean apenas el 32% según datos oficiales. Bien, y ahora les contamos que la Comisión Ciudadana de Selección del concurso para fiscal general debe analizar y resolver en 5 días la admisibilidad de las 51 impugnaciones ciudadanas presentadas en contra de los candidatos. Daniela Valencia informa que, mientras tanto, el concurso avanza con 26 postulantes luego de la renuncia del jurista Luis Rosero. El concurso para designar al próximo fiscal general entra en una fase decisiva. La Comisión Ciudadana de Selección ya recibió las 51 impugnaciones ciudadanas presentadas en contra de los candidatos. Ahora deberá analizar si cumplen los requisitos para ser admitidas o si son desechadas. Para el vocero de la Comisión Cívica de Seguimiento, Marcelo Espinel, es importante la transparencia con que actúe la comisión, pues al momento no han hecho públicos los cuestionamientos ciudadanos. Lamentablemente tampoco podemos opinar sobre si es que estas tal vez tendrían asidero o no tenían asidero. Y mucho cuidado, pretendan no transparentar todas las solicitudes de impugnación. Por eso presentó el 31 de julio una solicitud de acceso a la información pública sin éxito hasta el momento. La mayoría de las impugnaciones se concentraron en los candidatos que encabezan el concurso. La jueza nacional Daniela Camacho acumula 10. Entre ellas se cuestiona un supuesto conflicto de interés por actuar como jueza en el caso Ligados, una causa que tiene como acusador al Consejo de Participación y que procesa a Nicole Bonifaz, una de las actuales consejeras de participación. Contra la jueza de Pichincha, Inés Romero, se presentaron 9. Una por falta de probidad o idoneidad por haber sido descalificada del concurso para la designación del defensor público. También por una sentencia emitida el 20 de enero en el trámite de una acción de protección que la Corte Constitucional determinó que vulneró el derecho al debido proceso. En contra del actual fiscal Carlos Alarcón se presentaron 5 impugnaciones. En una de ellas, el impugnante asegura que no ha dado trámite a una denuncia de peculado contra los miembros del Consejo Nacional Electoral y lo acusa de obstrucción de la justicia. El concurso de fiscal general llega a la fase de impugnación ciudadana con 26 postulantes, luego de que se conoció la renuncia del jurista Luis Rosero. Gracias, señor secretario. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, cumplió este martes una intensa agenda oficial en Quito. Su primera actividad fue una reunión en el Palacio de Carondelet con el presidente Daniel Noboa. Posteriormente mantuvo encuentros en la Asamblea Nacional. Durante la jornada, Ecuador e Israel ratificaron su interés en fortalecer la cooperación en áreas como seguridad, tecnología, lucha contra el terrorismo, comercio, también becas estudiantiles, atracción de inversiones e innovación. No se registraba, de hecho, una visita oficial de un canciller de Israel a Ecuador desde hace 44 años. León XIV hará su primera visita apostólica a Latinoamérica en noviembre. Aceptó la invitación de los gobiernos y autoridades eclesiásticas de Uruguay, Argentina y Perú. Será un viaje de 12 días y estará en varias ciudades de cada país. El Vaticano confirmó este miércoles la gira sudamericana del Papa León XIV. Será su 5º viaje apostólico y si bien los detalles de la agenda se conocerán más adelante, el calendario de la visita está definido. Estará en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, en Argentina del 8 al 11 y finalmente en Perú del 11 al 17 de noviembre.
En Uruguay estará en Montevideo, Florida y Paysandú. Es un país en el que la población que se identifica como católica bordea apenas el 35% y una mayoría como atea o agnóstica. Pero tanto para autoridades civiles como eclesiásticas, la visita del Papa es para todos. En Argentina tendrá actividades en Buenos Aires, pero también en Córdoba, ciudad con una profunda tradición católica y un legado histórico jesuita. Orden sacerdotal del Papa Francisco, que en 12 años de pontificado nunca volvió a su país. León XIV visitará también la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona de Argentina, un templo considerado como santuario nacional. Y cerrará el viaje en Perú, país donde por 20 años estuvo como misionero, adoptó la nacionalidad peruana y fue obispo de Chiclayo, donde la comunidad entera espera su regreso. Estará además en Lima, Cusco y Pucallpa. Según el gobierno peruano, el pontífice llegará en un momento clave por la intensa división política y social. Se agrava la pugna política y diplomática entre Brasil y Estados Unidos tras la decisión de la Casa Blanca de revocarle la visa a la embajadora brasileña en Washington como respuesta a un cruce de negativas sobre visados diplomáticos y demora en nombramientos de funcionarios estadounidenses. Brasil acusa a la administración de Donald Trump de querer interferir en las elecciones presidenciales de octubre próximo. El gobierno estadounidense canceló la visa de la embajadora de Brasil en Washington, María Luisa Viotti, en una nueva escalada de tensión diplomática entre ambos países. Según la administración Trump, esta es una represalia por la demora en aprobar el nombramiento de su embajador para Brasil. De inmediato, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva rechazó esa explicación y acusó a Washington de intentar interferir en las elecciones presidenciales del 4 de octubre. La crisis se intensificó después de que el 25 de julio Brasilia negara las solicitudes de visa oficial a dos funcionarios del Departamento de Estado, Riley M. Barnes y Samuel D. Sampson, quienes iban a reunirse con autoridades electorales para tratar asuntos relacionados con la libertad de expresión y el proceso de votaciones. El gobierno aseguró que solo buscaban cuestionar el sistema electoral brasileño y generar dudas sobre el uso de las urnas electrónicas, un discurso que también ha impulsado el senador Flavio Bolsonaro. Él es hijo del expresidente Jair Bolsonaro, aliado político de Donald Trump, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado. Washington, además, impuso sanciones contra el juez Alexandre de Moraes y otras autoridades brasileñas vinculadas al proceso judicial contra Bolsonaro. Las relaciones con Estados Unidos ya se habían deteriorado luego de que Trump impusiera aranceles del 50% a todos los productos de Brasil. Ahora, con las elecciones a menos de 2 meses, el gobierno de Lula, quien busca un cuarto mandato a sus 80 años, cree que es posible la intervención estadounidense a favor del sector bolsonarista de derecha, ya sea mediante el respaldo político o a través de campañas de desinformación en redes sociales. Y 1.000 migrantes africanos permanecen en Ceuta luego del cruce masivo. Aunque la mayoría fue devuelto hacia el lado marroquí, un grupo se quedó vagando en las calles del territorio español y recibiendo asistencia de organismos internacionales como la Cruz Roja. Entre los migrantes varados hay 530 menores de edad que serán trasladados a un albergue para evaluar su situación. Según medios locales, el gobierno de España alista un campamento temporal para albergar a los indocumentados. El Parque Nacional Iguazú cerró el acceso a la Garganta del Diablo, el principal mirador de las cataratas en el lado argentino debido a una crecida extraordinaria del río. La medida fue adoptada para garantizar la seguridad de los visitantes y proteger también la infraestructura del circuito. La empresa de servicios turísticos del área desmontó parte de la pasarela metálica para evitar daños. El resto del Parque Nacional funciona con normalidad y los turistas pueden recorrer otros senderos que permanecen habilitados. Tecnología. La tecnología sigue avanzando con innovaciones pensadas para enfrentar emergencias y hacer más llevadera la vida cotidiana. Desde cápsulas de supervivencia para desastres, robots con inteligencia artificial y hasta nuevas funciones en WhatsApp. Veamos.
Se diseñan cápsulas de supervivencia para enfrentar desastres naturales y otras situaciones extremas, con la ventaja de que pueden transportarse e instalarse en cualquier lugar. La empresa francesa Momentum Technologies presentó 2 modelos. El primero es la B01, una cápsula terrestre con capacidad para 2 personas. Está diseñada para brindar protección frente a balas, explosiones e incendios. Su estructura combina varias capas de acero de alta resistencia con materiales de aislamiento térmico, lo que aumenta la seguridad de sus ocupantes. El segundo modelo es la W01, una cápsula flotante creada para resistir inundaciones, tsunamis e incluso inmersiones completas. Tiene capacidad para 4 adultos y 4 niños. Ambos prototipos se encuentran en la fase final de pruebas y su precio oscilaría entre $30,000 y $40,000. Google lanzó Gemini Robotics Ear 2, un avanzado modelo de razonamiento diseñado para funcionar como un cerebro para robots. Esta tecnología les permite planificar y coordinar tareas complejas de varios pasos, interactuar con personas mediante lenguaje natural, anticipar acciones en tiempo real y colaborar de forma simultánea con otros robots para realizar trabajos de manera más eficiente. WhatsApp lanzó 3 nuevas funciones para los grupos. La primera es la creación de grupos sin nombre, hasta de 6 participantes con nombres automáticos según los contactos. La segunda, aprobación de participantes nuevos para que los administradores decidan quién entra. Y la tercera, la comprobación de amigos en común para ver qué contactos comparten en un grupo de forma sencilla. Poco más de 80.000 hectáreas concesionadas le bastan a la minería para remecer las cifras económicas del país. En solo 3 meses, el sector disparó sus exportaciones en 65%, generando ventas por más de $1.300 millones. Pero, ¿qué hay detrás de este salto histórico y qué provincia concentra el mayor peso de esta actividad? Lenín Artieda con las respuestas. Casi 80.000 hectáreas están concesionadas a la minería en el Ecuador a lo largo de 7 provincias. De esa extensión, 55.000 hectáreas se concentran en una sola, Morona, Santiago. Aunque la mayoría de los proyectos no ha llegado aún a la fase de producción, las cifras del Banco Central confirman un arranque de año extraordinario. En el primer trimestre, las exportaciones mineras se dispararon un 65,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior, alcanzando los $1.381 millones. ¿A qué se debe este salto? 3 factores marcan la diferencia: el aumento de la producción industrial, la cotización récord del oro en los mercados internacionales y la consolidación de la mina Mirador, que opera ya a su plena capacidad. En el desglose por rubros, los concentrados de cobre lideran los envíos con $622 millones, seguidos por los minerales de oro y concentrados con $407 millones, y el oro doré, que no es otra cosa que oro en bruto o sin refinar, con $348 millones. El sector también atrae capitales frescos. En estos 3 meses, la inversión en proyectos y yacimientos sumó $80 millones, encabezada por Fruta del Norte con 39,3 millones, Cangrejos con 14,3 millones y Curipamba con 10,7 millones. Un dinamismo que se traduce en plazas de trabajo. La actividad generó más de 47.000 empleos a nivel nacional, casi 12.000 de forma directa y más de 35.000 empleos indirectos que encadenan a la economía local. Así es como la minería continúa perfilándose como un pilar decisivo en la matriz económica del país en tiempos en los que el petróleo pesa cada vez menos. 7 legisladores han presentado su renuncia a la Asamblea Nacional, la mayoría del movimiento oficialista ADN. Se postularán a candidaturas seccionales en los comicios de noviembre. Patricio Díaz precisa que faltarían por dejar su curul al menos 12 asambleístas más y habrá cambios en las comisiones. Desde la sesión de pleno de este martes ya se vio la ausencia de algunos legisladores de ADN y la presencia de sus reemplazos, como Grey Suárez, la alterna de Juan José Reyes. Por parte de la ex vicepresidenta de esta comisión. También en la comisión de fiscalización se leyó la renuncia de Ana Belén Tapia y se dio la bienvenida a su alterno, que se principalizó, Jimmy Erazo. De los 12 legisladores que han confirmado su participación en seccionales por el oficialismo, 6 ya presentaron su renuncia.
Además de Juan José Reyes, que va por la concejalía en Guayaquil, y Ana Belén Tapia, que buscará la prefectura del Napo, renunciaron ya Andrés Kushmer, que luchará por ser prefecto de Guayas, Eduardo Mendoza, que irá por la prefectura de Los Ríos, Francisco Ceballos, que va tras la alcaldía de Milagro, y Ariana Burgos, que se inscribirá para concejal de San Borondón. Ella no terminó los 2 meses en funciones. Reemplazó a Nils Olsen, que se fue también para buscar la alcaldía del mismo cantón. Renunció igualmente Otto Vera, del Partido Social Cristiano, que pugnará por la prefectura de Santa Elena. Con él se completan 7 legisladores que formalmente se separaron de la Asamblea. Otros, como el también socialcristiano Johnny Terán, oficializarán su salida la próxima semana. Él se postulará para la prefectura de Los Ríos. Aún no dimiten tampoco los legisladores del correísmo que participarán en seccionales. Inicialmente eran entre 7 y 8. El número se redujo a entre 4 y 5. Viviana Veloz, por ejemplo, anunció que no participará ya por la alcaldía de Santo Domingo. La persecución a nuestros candidatos, los persiguen, los amenazan, que muchos de ellos por ese tipo de amenazas han decidido en no aceptar las candidaturas. Frickson George hoy se despidió de algunos de sus compañeros en la Comisión de Fiscalización. Buscará la alcaldía de Daule. Precisamente por las renuncias, en 3 mesas legislativas habrá cambios. La vicepresidenta de Fiscalización se fue, el presidente de la Comisión de Salud, Juan José Reyes, también, y la presidenta de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Lucía Pozo, renunciará en los próximos días para buscar la prefectura del Carchi. Si hay un vicepresidente o vicepresidenta, pues asume por encargo la presidencia y luego se procede a elegir un vicepresidente en un transcurso de 8 días. El Código de la Democracia exige que las autoridades de elección popular que buscan otros cargos distintos a los que ejercen deben renunciar previo a su inscripción. Es decir, tienen hasta el 16 de agosto, porque el plazo de inscripciones se cierra el 17. Cuando faltan 15 días para que termine la instrucción fiscal del caso Progen, la Fiscalía dispone las últimas diligencias, entre ellas la comparecencia presencial del exgerente de Selec, Fabián Calero, quien tiene orden de prisión. Su defensa pedirá que se le permita rendir versión, pero de forma telemática, como lo han hecho otros procesados, porque dice tiene información importante que aportar. La instrucción fiscal del caso Progen en Ecuador termina en 15 días. Entre las últimas diligencias, la Fiscalía convoca al exgerente de Selec y ex viceministro de Electricidad, Fabián Calero, para que amplíe su versión el próximo 11 de agosto. Fue una petición de su defensa, pues Calero quiere entregar más información. Su abogado, Gonzalo Matobelle, dijo a Ecuavisa que le causa extrañeza que los llamen de forma presencial, cuando a otros procesados que también tienen orden de prisión y están fuera del país, se les ha permitido comparecer vía telemática. Además, la fecha y hora coinciden con la de otro versionante. Tiene previsto ingresar un escrito para pedir que se cambie la modalidad porque asegura su cliente aportará datos para el esclarecimiento de los hechos. El fiscal, además, dispuso que Nelson Castro, uno de los técnicos de Selec que viajó a Estados Unidos a revisar los generadores y grabó este video advirtiendo que los motores no sirven y que los equipos son viejos, entregue este viernes su computador portátil y que un agente investigador lo ingresa en cadena de custodia al Centro de Criminalística para extraer su contenido. En otra diligencia, se ordenó al jefe de la sección de capturadores de la Policía Judicial que traiga por la fuerza a Jaime Alberto Belles para que rinda versión el 17 de agosto, debido a que ha incumplido el llamado en varias ocasiones. Se trata del delegado del ministro Roberto Luque, cuando estaba al frente de la cartera de Energía, que participó en el directorio de la empresa eléctrica Quito. Aún no se conoce si la Fiscalía vinculará a más personas. Tiene plazo hasta el 20 de agosto. Hasta el momento son 21 los procesados, entre ellos el exministro de Energía Antonio González. Continuamos con más. Hacinamiento, casos de tuberculosis y falta de alimentación son algunos de los problemas que evidenciaron representantes del Comité de Padres de Familia y de Derechos Humanos durante un recorrido por la penitenciaría del Litoral en el noroeste de Guayaquil. Estefanía Arias puntualiza los acuerdos a los que llegaron con las autoridades tras desarrollar esta actividad.
De los 12 pabellones de la penitenciaría del Litoral que tenían previsto recorrer, solo entraron a 2. Esto porque, por ejemplo, al 1, 2 y 3 no pudieron pasar debido a un taponamiento en las alcantarillas, algo que mantiene sin agua a los presos ubicados en esas áreas. Pero no fue el único problema que evidenciaron los representantes del Comité de Familiares Privados de Libertad y del Comité de Derechos Humanos durante las 5 horas que recorrieron este centro carcelario en el noroeste de Guayaquil. Están bastante delgados, están pálidos, no por lo mismo que no cogen sol. El tema de la sarna, el tema de la piel es bastante el tema que se habla ahí adentro. Son 4 privados por celda. O sea, ¿cuántos hay? Hay como 2 en una celda. Sobre la crisis sanitaria debido a la tuberculosis, Morales reveló que durante el recorrido un preso falleció debido a esta enfermedad. Sabemos perfectamente de que se hubo un traslado masivo este fin de semana donde se pasó 502 privados de libertad con tuberculosis ya diagnosticados con las pruebas rápidas y ellos fueron trasladados a la etapa de PAP de la regional. Y se suma la mala alimentación que reciben los presos. Lo que nosotros estamos pidiendo es que la entrega sea individualizada y con un personal técnico especializado. El abogado del Comité de Derechos Humanos afirmó que tras este recorrido hubo acuerdos con las autoridades del SNAI. Ya hay una posibilidad de tener una fecha para el ingreso de vituallas con familiares. Y resultado de muchas sentencias han habido sí avances importantes, por ejemplo, la existencia de un policlínico estructuralmente en funciones. Representantes del Ministerio del Interior, de la Defensoría del Pueblo y de las Fuerzas Armadas también estuvieron presentes, pero no se pronunciaron sobre el tema. Los recorridos se mantendrán y serán periódicos. De hecho, el próximo 12 de agosto está previsto que ingresen a la cárcel regional de Guayaquil. En Quito, las denuncias de personas que han sido escopolaminadas siguen aumentando. En apenas 6 meses, los casos crecieron más del 60%. ¿Por qué las víctimas terminan obedeciendo a los delincuentes y cómo evitar caer en sus redes? Carla Delgado con las explicaciones. Iván fue escopolaminado en Quito. El delito terminó con sus cuentas bancarias vaciadas. Él asegura que lo último que recuerda es haberse acercado a un cajero automático en el sector de la Mariscal. Después de eso, su memoria se borró. Saludé antes con unos amigos, me dijeron que a dónde me voy, les dije que me iba a descansar un rato, que me sentía un poco mal. Y ellos evidenciaron que estas personas habían entrado, luego que yo entré al hotel, habían entrado ellos también. Su caso no es aislado. Las denuncias por escopolaminamiento aumentaron de forma preocupante. Según datos de la policía, basándose en las denuncias presentadas en la Fiscalía durante el primer semestre de 2025, se registraron 155 casos. En el mismo periodo de este año, ya suman 252, lo que representa un incremento de más del 60%. La escopolamina es una sustancia que altera la actividad del sistema nervioso y provoca una pérdida de la memoria hacia adelante, conocida como amnesia anterrógrada. La persona no recuerda lo que ocurre mientras está bajo sus efectos, pero conserva los recuerdos previos como claves, contraseñas y datos personales. Además, entra en un estado de sumisión y obediencia, capaz de seguir órdenes sin poner resistencia. Los efectos tampoco son inmediatos. Antes del estado de sometimiento, la víctima puede presentar taquicardia y visión borrosa. Si usted topa y se topa la nariz, se topa los ojos, se topa la boca, va a hacer efecto la escopolamina. Suelen hacer, por ejemplo, el truco del spray, del aerosol. Si se sospecha que una persona ha sido escopolaminada, los médicos recomiendan buscar ayuda inmediata. Hay un periodo de 10 a 15 minutos antes de perder la voluntad que pueden ser claves para evitar el delito. La escopolamina puede ser de origen natural, extraída de algunas plantas, o sintética. Mientras las denuncias siguen en aumento, la mejor defensa continúa siendo la prevención, que puede marcar la diferencia entre llegar a casa o convertirse en la próxima víctima de un delito. ¡Despacio! El radar digital. Mucha atención
atención, amigos, porque la palabra escopolamina es protagonista de la conversación digital en redes y plataformas de Ecuador. La gente está preocupada por los casos que se han hecho públicos en las últimas semanas, además de que esta modalidad utiliza otras sustancias para delinquir. Como acabamos de ver, las denuncias han aumentado este año en ciudades como Quito. De hecho, estamos hablando de múltiples sedantes y medicamentos que van más allá de la escopolamina, incluso son de venta controlada o médica. Por eso vamos a revisar algunos nombres. Benzodiazepinas, medicamentos psicotrópicos que deprimen el sistema nervioso central. Además, clonazepam, ansiolíticos y miren ustedes, amigos, hasta fentanilo, un potente opioide sintético creado en laboratorio. Y aquí mucha atención porque la modalidad predominante para el cometimiento de este delito es en entornos nocturnos y de entretenimiento, por ejemplo, bares o discotecas. El delincuente o la delincuente busca la manera de entablar conversación y genera una falsa sensación de confianza. Luego ofrece, compra o manipula las bebidas de las víctimas con algunas de las sustancias antes mencionadas. Sin embargo, también hay incidencia en otros lugares. Los criminales aprovechan la cercanía física en espacios de alta aglomeración. Puede ser un parque, un centro comercial, las paradas de buses o dentro del mismo bus. Así que a tener mucho cuidado porque en esos lugares se identifican como personas vulnerables. Por ejemplo, vendedores ambulantes, personas de la tercera edad, incluso niños que son utilizados por estas mafias, simulan vender algo o tener alguna necesidad. Pero ¿cuáles son los días de más incidencia? Los sábados se registran el 22.72%, es decir, este delito se comete más durante ese día, pero también los viernes con el 20.44% de incidencia. Sin embargo, esto no quiere decir que puedan escopolaminar otro día. Además, el 35% de los casos ocurren en la noche y madrugada, entre las 21 horas y las 3 de la mañana, aunque podría pasar también en la tarde. Y según información del Observatorio Metropolitano de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos, 76,4% de las víctimas son hombres, la mayoría, y 22,04% corresponde a mujeres a las que les roba o también se les secuestra bajo el efecto de estas sustancias. Pero, ¿qué hacer en estos casos? ¿Con quién contactarse? ¿Qué pasa si, por ejemplo, la escopolamina se aplica en papel o en una bebida? Las respuestas, amigos, a estas preguntas las encuentran en la noticia a fondo. Un amplio reportaje sobre este tema en nuestra página web ecuavisa.com. Abran la cámara de su teléfono celular, escaneen el código QR que ya lo tienen en sus pantallas y verán cómo los lleva directamente a la información que les estoy indicando sobre conocer más detalles de la situación con la escopolamina en Quito y a nivel nacional. Pero seguimos profundizando en este problema porque la policía acepta que tienen cifras en contra del combate de delitos en los que se usa la escopolamina, o también conocida popularmente como burundanga, porque se la puede aplicar en cualquier lugar y, como vimos, a cualquier hora. Además, tiene la aparente ventaja de pasar desapercibido. Por eso, Hernán Higuera en vivo nos va a informar sobre qué propone la policía para atrapar a los criminales que ejecutan esta modalidad, con casos incluso, Hernán, de sobredosis que pueden además provocar la muerte de las víctimas. ¿Cuáles son esas recomendaciones, Hernán, esas advertencias? Adelante. ¿Qué tal, Juan Carlos? Amigos en todo el país, muy buenas noches. Sí, se recomienda primero tomar este tema como un momento de conversación en casa, porque es cada vez más común el uso de escopolamina, sobre todo en sitios de diversión nocturna, también en las universidades y en los establecimientos educativos, sobre todo en las afueras. En sitios como este, por ejemplo, de aglomeración ciudadana, como las paradas de buses, fuera de las del metro de Quito, las paradas de transporte público habituales, normales, que están en superficie, se recomienda tener muchísima precaución, sobre todo, como tú decías, con gente desconocida que te aborda y te trata de entregar papel, documentos, que le ayudes a revisar, digamos, una dirección. Sobre ese tipo de casos hay que tener muchísimo cuidado, porque además la policía reconoce que existe muy poco trabajo sobre este tipo de delincuentes que utilizan la sustancia para cometer delitos. Se
cometen asaltos, se cometen secuestros, secuestro express, sobre todo se usa también en el transporte de taxis. Se han escuchado muchos casos denunciados en fiscalía, pero la policía reconoce que tienen cifras en contra en cuanto al combate de este delito. Lo dijo el comandante de policía Pablo Dávila de esta manera. Es quizás uno de los delitos en donde más cifra negra tenemos y no se denuncian, pero creo que la vamos a convertir con confianza ciudadana y el contacto ciudadano que Policía Nacional tiene que hacer todos los días, y esto nos ayuda inmensamente. ¿Hay acciones de inteligencia para el tema de escopolamina y esto? Por supuesto, tenemos algunas líneas investigativas, estamos aprovechando justamente a las víctimas, sobre todo para que motivarles a que pongan la denuncia, y eso es lo más importante, tratar de visibilizar a pequeñas estructuras de delincuencia organizada y mucho más, ahora de delincuencia común, que se está arrogando muchas actuaciones a nombre de estas GDOs. Y precisamente, como ustedes escuchan, se está aprovechando de las víctimas para poder obtener información de cómo se dan las diferentes modalidades. Han detectado, por ejemplo, el rociamiento de esta sustancia a través de sprays, los rocian en cascos, en gorras e inmediatamente someten a las víctimas. También se ha escuchado de este tipo de delitos en centros comerciales, de ahí que se han establecido protocolos de seguridad, se han activado las cámaras y se ha también permitido el ingreso de agentes de policía encubiertos para detectar a estos delincuentes que están usando esta modalidad de robo. De ahí que también se recomienda tener precaución en las universidades, sobre todo a los chicos, no andar solos. A la ciudadanía también, si ven a alguna persona desconcertada, sin un rumbo cierto, hacerle caso y poder ayudar. La unidad de los ciudadanos es importante y es vital, Juan Carlos. Entonces, con estos datos que nos acabas de proporcionar, además, que la policía no tiene un dato real o certero de por qué han aumentado estos casos en lo que va del 2026 y en las últimas semanas. Varios de estos casos incluso los hemos informado en este espacio, en este noticiero. La policía lo que dice es que muy poca gente lo denuncia, a pesar de que las estadísticas de lo poco que se denuncia están en aumento, pero precisamente lo que se está tratando es de encontrar más información de dónde se fabrica, de cómo se fabrica, de quiénes la fabrican, quiénes la utilizan. También debemos señalar que la ciudadanía tiene pleno conocimiento de lo que esto significa, porque los delitos más comunes se cometen bajo el efecto de esta sustancia. Escuchemos lo que dicen los ciudadanos. Siempre es mejor estar con un grupo de amigos, conocidos, ¿no? Que uno pueda cuidar y que también cuiden de uno, evidentemente. Y sí hay una preocupación cada vez más latente en la percepción misma de la seguridad, ¿no? Primero, reforzar el tema de políticas públicas sería lo ideal para mitigar con este problema. Sí, como que ciudadanía en general, cuidarnos realmente y evitar estar en zonas despejadas, muy noche, y cuidarnos en general. Las medidas creo que debe tomar la zona misma, no exponerse en sitios, no estar solo generalmente. Yo creo que eso, básicamente, protegerse uno mismo, porque si uno espera del resto, creo que es muy difícil. Bien, en todo caso, reiteramos la importancia de mantenerse siempre bien informados, vigilantes y cuidadosos de que personas extrañas se acerquen. Hay que tener en los lugares de diversión cuidado con las bebidas y con la comida que se sirve también, verificar de dónde viene y cómo viene, ¿no? No descuidarse y no permanecer solos. Eso es lo que han recomendado las autoridades mientras se detecta las principales formas de producción y también de distribución de estas sustancias que se están usando para cometer delitos, sobre todo en la ciudad de Quito. Importantes recomendaciones, sugerencias, Hernán, que nos compartes también de la voz de las autoridades sobre tener mucho cuidado, porque como acabamos de ver en los reportajes anteriores, también en el radar digital y en la información que nos has proporcionado, Hernán, lamentablemente este delito persiste en la capital y por supuesto en otros lugares del país. Gracias, Hernán, por tu informe desde el norte de Quito. Los militares capturaron a 2 hombres en el noroeste de Guayaquil. Entre los detenidos está alias Huilo, quien según los uniformados está vinculado a varios atentados con explosivos, tanto en Guayaquil como en Quito. Horacio Teje, alias Huilo, y Anthony Dede,
alias Ranquitanqui, fueron capturados antes de la medianoche del martes en el noroeste de Guayaquil. La intervención ocurrió en la cooperativa Sergio Toral y fue ejecutada por personal de inteligencia militar y de la Fuerza de Tarea Conjunta Guayas. El jefe del operativo dio detalles de las 2 detenciones y el decomiso de un artefacto explosivo de alto poder destructivo. Más o menos unos 2 meses atrás fue desactivado exitosamente un aparato explosivo. A raíz de eso se iniciaron ya los trabajos de inteligencia. Ellos tenían ya el aparato activado, estaban listos para emplearlo en esta noche. El aparato explosivo es un aparato de alto poder. Estimamos que tiene un alcance, un radio de 50 metros de afectación, proveniente presuntamente desde el Perú. El uniformado agregó que uno de los hombres era buscado tras varios ataques. Uno de ellos incluso registrado en la capital. Estimamos de que alias Huilo se encuentra relacionado con otro tipo de ataques de este tipo, específicamente a la prefectura del Guayas y también al Ministerio de Agricultura en la ciudad de Quito. Asimismo, el comandante se refirió sobre otras evidencias halladas en la vivienda del sospechoso. Munición de armas largas tipo fusil. Se encontró también un altar a la Santa Muerte y dinero en efectivo. Alias Huilo presumimos que pertenece al GDO Los Choneros. Los 2 detenidos y las evidencias fueron entregados a la policía para que se encargue de la judicialización del caso y traslado a la Fiscalía para la respectiva audiencia de formulación de cargos. Los cuerpos de 3 hombres asesinados fueron hallados en Patricia Pilar, en Los Ríos. Este crimen no solo aumenta la cifra de masacres en el distrito Buena Fe de esa provincia, sino que vuelve a evidenciar la violencia que enfrenta esa parroquia ubicada en un corredor estratégico para las organizaciones criminales. En el sector La Esperanza de la parroquia Patricia Pilar en el cantón Buena Fe, fueron encontrados los cuerpos de 3 hombres asesinados a tiros. Las víctimas tenían las manos atadas y los ojos vendados. Una escena que volvió a estremecer a los habitantes de esta zona de la provincia de Los Ríos. La gente del sector no los identifica como propios de ese lugar. Aparentemente hay cierta información suelta que serían oriundos de la otra provincia, de la provincia vecina de Santo Domingo. No es un caso aislado. Con este triple asesinato, el distrito Buena Fe acumula 6 masacres en lo que va del año. 3 de ellas ocurrieron en Patricia Pilar. Con una extensión de 166 kilómetros cuadrados y cerca de 18,000 habitantes, esta parroquia es uno de los principales polos agrícolas de Los Ríos, destacada por la producción de palma, banano y maíz. Pero su importancia no es solo económica. Patricia Pilar está asentada sobre la vía E25, el principal eje vial que conecta la sierra con la costa y limita con Santo Domingo de los Áchilas y Manabí. Esa ubicación la ha convertido en un corredor estratégico disputado por las bandas criminales. Para la policía, esta conexión facilita la movilidad de estructuras delictivas que operan entre las 3 provincias. Según las investigaciones, organizaciones criminales como los Lobos y los Choneros se disputan el control de este corredor para actividades vinculadas al narcotráfico, las extorsiones y los secuestros. La parroquia únicamente cuenta con 16 policías. Las entidades del gobierno central nos construyan un espacio adecuado para incrementar el número de agentes de seguridad, policías. Así, Patricia Pilar sigue sumando masacres en un corredor que, más allá de conectar provincias, se ha convertido en un escenario de disputa criminal. Fenómeno del Niño. A no repetir la historia. La posible llegada del fenómeno El Niño enciende nuevamente las alertas en Molleturo, una de las parroquias más grandes de Cuenca y un paso estratégico para miles de conductores a diario. Las acciones de prevención aún no se ejecutan, pese a que en temporales anteriores sus comunidades han sufrido deslaves e inundaciones que destruyeron casas, cultivos e infraestructura. Johnny Guambaña con el reporte. Lo
que hoy es un balneario natural, podría volver a mostrar su lado más destructivo. En Aguascalientes, una comunidad en la parroquia Molleturo, en Cuenca, sus habitantes temen que con la posible llegada del fenómeno del Niño, el río Tixay se desborde. Ese temor tiene fundamento. En los últimos inviernos, el río ya les ha arrebatado casas, cultivos de cacao, maíz y naranja, además del puente que conectaba a la comunidad. El actual fue construido por los propios pobladores. El río ya ha demostrado de lo que es capaz, pero a esa amenaza se suma otra preocupación. Hasta ahora no existe un plan de prevención. Tenemos miedo que se nos pierda este pueblo. Tenemos miedo que se nos pierda, que como años atrás se nos fueron como unas 20 casas, se nos fueron escuela, parque, canchas deportivas y hoteles. La preocupación se extiende a otras 30 comunidades de Molleturo, donde al menos 2.400 familias dependen de la agricultura y la ganadería. La empresa municipal Etapa advierte que hay un 81% de probabilidad de que el fenómeno del Niño afecte con mayor fuerza a las zonas que están a menos de 1.500 metros sobre el nivel del mar. La zona occidental, por debajo de los 1.500 metros sobre el nivel del mar, hablamos de las parroquias Chauchi y Molleturo, en donde habrá presencia considerable de lluvias. Esto con sus efectos consecuentes, que son, pueden ser desbordamiento de quebradas, aluviones, incluso deslizamientos o movimientos en masa. Las autoridades parroquiales reconocen que aún no existe un trabajo coordinado entre el municipio, la prefectura de la SUAY y la Secretaría de Gestión de Riesgos. Eso sí está faltando porque no ha habido trabajo, incluso en estas quebradas como esta necesitamos ampliar de la limpieza, hacer un dragado, hacer enrocado a los costados y eso está faltando. Y no se puede hacer porque se requiere de maquinaria, de recursos. Desde la alcaldía de Cuenca se ha indicado que se alistan brigadas para actuar de manera inmediata si se presenta una emergencia. Sin embargo, las comunidades insisten en que las acciones de prevención deben llegar antes de las lluvias. Y debido a posibles inundaciones y deslaves, más de 3.800 planteles educativos en el país, especialmente en Manabí y Guayas, están en peligro ante la llegada de El Niño. ¿Cuál es el plan de contingencia de las autoridades para salvar el año escolar de miles de alumnos? Descúbralo mañana en la quinta entrega de este especial de Televistazo. 1.443 hectáreas de vegetación quedaron reducidas a cenizas en Cuambo, en el noroccidente de Ibarra. Tras 5 días de combate, los bomberos declararon liquidado el incendio forestal más grande registrado en ese cantón durante la última década. Cristian Tinajero explica los factores que influyeron en la magnitud de la emergencia. Las montañas de la comunidad de Cuambo, al noroccidente de Ibarra, hoy lucen así. Un manto negro se extiende por 1.443 hectáreas. Es el rastro que dejaron las llamas, que se mantuvieron activas durante 5 días. El paisaje es desolador. Troncos calcinados, pencos muertos y plantas arrancadas de raíz cubren las laderas. Está considerado como uno de los incendios más grandes dentro de nuestro sector durante los últimos 10 años, debido a que por su magnitud y por, lógicamente, la ubicación, también ha sido muy difícil controlarlo. Los moradores de Cuambo, San Guillermo y Cuajara vivieron horas de angustia. Aseguran que nunca habían observado a un incendio forestal propagarse tan rápido y temieron que el fuego alcanzara sus viviendas, cultivos y animales. Lo que estamos esperando es que con el invierno, todo lo que queda movedizo, ahí sí baja por las quebradillas quebradas y hace bastante daño a los cultivos. Los fuertes vientos de hasta 75 kilómetros por hora y las pendientes pronunciadas fueron las condiciones propicias para que el fuego se desatara. Sin embargo, este miércoles, los bomberos lograron extinguir los últimos 3 focos activos, localizados a más de 3.000 metros de altura. Y mientras la guerra contra las llamas terminó en el noroccidente de Ibarra, los bomberos ahora reportan otro incendio de gran magnitud, esta vez en el nororiente, en el sector de Pimán, límite entre Ibarra y Pimampiro, que se propaga a gran velocidad. Aún no se confirma el número de hectáreas afectadas. Y los incendios forestales que se producen en varias provincias de la sierra son uno de los primeros efectos del fenómeno El Niño.
Así lo afirma el INAMI, que dio un paso clave para mejorar la precisión de sus pronósticos meteorológicos. Carla Delgado explica de qué se trata esta iniciativa. Los efectos del fenómeno del Niño ya se sienten. Desde el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, aseguran que una de las evidencias son los últimos incendios ocurridos en el país. Hasta las horas de la mañana habíamos ya tenido 5 incendios forestales a nivel nacional. Estos son consecuencias e impactos ya del calentamiento que tenemos, principalmente generado por el calentamiento de la superficie del mar. Aunque por ahora no se observan cambios significativos, los expertos advierten que el comportamiento de la atmósfera será determinante para intensificar o reducir sus efectos hacia finales de este año e inicios de 2027, cuando coincidirá con la temporada lluviosa del litoral y Galápagos. Mientras el Ecuador continúa preparándose para los posibles efectos del fenómeno del Niño y otros eventos climáticos extremos, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, dio un paso que busca mejorar la capacidad del país para anticiparse a estos escenarios. La implementación de globos meteorológicos que se elevan sobre el cielo ecuatoriano. Con él viaja una radiosonda, un equipo capaz de medir temperatura, humedad, presión y vientos a diferentes alturas de la atmósfera. Es otro hito que queremos cumplir a partir del 2027, realizando 2 lanzamientos diarios, que son una de las metas y cumplimientos que nos exige la Organización Meteorológica Mundial. El globo puede llegar hasta 35 kilómetros de altitud en la atmósfera antes de estallar. El viaje dura cerca de 2 horas y se eleva por encima de los aviones comerciales. La información que recoge en su viaje se incorpora al sistema de observación mundial y permite alimentar los modelos de pronósticos utilizados en todo el planeta, ayudando a otros sistemas de monitoreo como las estaciones meteorológicas. Cada radiosonda tiene un costo aproximado de $300, una inversión que según el INAMI permite fortalecer el sistema de alerta temprana del Ecuador, con el objetivo de que los pronósticos sean cada vez más precisos y las decisiones se tomen con mayor anticipación. Colectivos ciudadanos denuncian falta de controles ante los casos de incremento en el costo del pasaje por encima de las tarifas anunciadas por la Agencia Nacional de Tránsito para buses inter e intraprovinciales. Incluso ya presentaron reclamos formales. Luis Alfredo Zúñiga informa que el Ministerio de Transporte y la ANT anuncian inspecciones. La percepción ciudadana es de inconformidad. Este noticiero ha mostrado los casos de incremento del pasaje por encima de las tarifas anunciadas por la ANT para buses intraprovinciales en rutas como Guayaquil-Durán y también en interprovinciales, en rutas como Quito Baños, Cuenca-Santo Domingo o Guayaquil-Loja. El Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos ha recibido denuncias y ya presentó un reclamo a la ANT. Y que establezca los límites y ponga las regulaciones necesarias para que esto no suceda. No hemos notado una acción de las autoridades en ese sentido. El colectivo Tejido Social de Guayaquil coincide en la falta de acciones y no solo de la ANT o del Ministerio de Transporte. La tutelación de derechos está garantizada en la Ley de Defensa del Consumidor y en la Constitución de la República del Ecuador es obligación de la Defensoría del Pueblo salir a defender los derechos vulnerados a los ciudadanos. A quien incumplen deberían de sancionar y no pecuniariamente retirándole los permisos de operación. En redes sociales se viralizó un video que captó un control en Guayaquil. Lo hizo la Intendencia de Policía acompañada de la Comisión de Tránsito, específicamente en buses de la ruta Durán-Guayaquil. El valor del pasaje es de 63 centavos, reclamar su vuelto, 63 centavos. Pero fuera de ello no se han observado más acciones de control. La ANT aseguró a Televistazo que hará inspecciones este viernes en el inicio del feriado. En Cuenca, el ministro de Infraestructura y Transporte fue consultado y dijo que lo que se autorizó no fue un alza de pasajes, sino una regulación. En muchas de estas rutas, ¿qué es lo que está pasando? Que donde decían que se cobra $10, se estaba cobrando 15. Este incremento pondría, esta regularización pondría en 12. Entonces ahorita lo que se viene y lo que van a esperar de nosotros como Ministerio y la Agencia Nacional de Tránsito son controles mucho más estrictos en terminales terrestres y en ciertas rutas y ciertos recorridos en donde sabemos que esto está pasando y controles estrictos también sobre los servicios que se tienen que estar brindando en estas rutas, ¿no? La resolución de la ANT señala que si se detectan cobros superiores a los aprobados, se deben imponer sanciones. Esta
Estamos de regreso. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Las policías de Ecuador y España desarticularon una organización criminal que enviaba cargamentos de cocaína desde Sudamérica a Europa. La operación Mondragón reveló que la red usaba empresas fachada para simular importaciones legales y ocultar la droga en contenedores modificados. Saludamos a esta hora a María Gabriela Carpio para que explique cómo operaba esta red internacional. María Gabriela, tienes más información. Buenas noches. Así es, compañeros, esta operación denominada Mondragón es el resultado de una investigación internacional que ha durado aproximadamente 2 años. Empezó en el 2024 justamente con el fin de desarticular una red internacional de narcotráfico que enviaba droga desde Ecuador hacia Europa. Esta operación fue ejecutada por la Policía Ecuatoriana, la Guardia Civil de España y Europol. Ahora bien, lo que describieron los investigadores es que esta organización tenía una estructura dividida en 3 ramas. La primera rama operaba en España y era el brazo empresarial. Allí ciudadanos españoles y marroquíes habrían creado compañías para simular importaciones con droga en los puertos de Málaga, Algeciras y Valencia. La segunda rama estaba localizada aquí en Ecuador, donde operaba el brazo logístico y se encargaba de introducir la cocaína en los contenedores que salían principalmente desde los puertos de Guayaquil. Y finalmente, la tercera rama estaba en Dubái. Desde allí, inversionistas de origen albanés financiaban la compra de la droga e inyectaban dinero en las empresas españolas para mantenerlas activas y dar apariencia legal a todos estos envíos. Hay que decir también que según la policía ecuatoriana, esta red internacional de narcotráfico también mantenía presuntos vínculos con el ciudadano albanés Dritan Jikka, quien fue detenido en Abu Dhabi y enfrenta un proceso de extradición internacional. En marzo, justamente del año pasado, la primera fase de esta investigación dejó 36 personas detenidas en Ecuador, mientras que en España dejó 8 personas aprehendidas y también se decomisaron aproximadamente 1 millón de euros. Ahora, a lo largo de toda esta investigación, que como ya lo decíamos, ha durado cerca de 2 años, también las autoridades, los operativos realizados justamente entre Ecuador y España han permitido decomisar un aproximado de 21 toneladas de cocaína. Pero reiteramos que esa cifra es el acumulado de todos estos operativos que se han realizado en estos 2 años de investigación. Gracias, María Gabriela, por la información muy precisa, por cierto. Buenas noches. Los animales también sienten el dolor de una pérdida. Una escena que ha dado la vuelta al mundo ha reabierto ese debate. Frente a las costas de Grecia, científicos que realizaban un monitoreo de rutina captaron a una delfín cargando el cuerpo sin vida de su cría durante varios días, como si se resistiera a dejarla partir. Las imágenes fueron registradas mientras los investigadores observaban el comportamiento natural de estos mamíferos marinos y estaría relacionada con el fuerte vínculo entre madre e hijo. La pregunta que más se repite es si los delfines son capaces de vivir el duelo como los seres humanos. Aunque no existe una respuesta definitiva, los expertos coinciden en que estos animales muestran complejos lazos sociales y conductas de apego que aún sorprenden a la comunidad científica. Mi cuerpo cambiará como cambia el de todas las mujeres y espero que lo siga haciendo porque eso significará que sigo viviendo. Esta ha sido la respuesta de Georgina Rodríguez a las críticas sobre su peso y, por supuesto, a la forma de su cuerpo. El tema la ha puesto nuevamente en el centro del tema digital después de una publicación de fotos en traje de baño, las mismas que recibieron un sinnúmero de comentarios. Pero la pareja de Cristiano Ronaldo ha decidido abrir la conversación sobre la presión estética que sufren muchas mujeres. La publicación, que tiene más de 5 millones de likes y 114,000 comentarios, también abre debate sobre las opiniones que se publican en las redes sociales y cómo estas terminan afectando incluso a quienes parecen más seguros de sí mismos. Si bien es cierto, el Mundial 2026 terminó, pero el presidente de la FIFA está en la portada noticiosa
todo el tiempo, empezando por Qatar 2022 y decisiones que se consideraron un atentado a los derechos humanos, además del formato ampliado del Mundial de Clubes y la acusación de imponer un calendario con más partidos sin una consulta previa. El caso Balogun en pleno Mundial 2026 al eliminar la sanción del futbolista en el partido que se jugó frente a la selección de Bosnia. Y la última controversia que gira en torno al proyecto de inversión privada planteada por el mismo Infantino. Sin embargo, la propuesta desató un conflicto que obligó al proponente a retirar el proyecto. En ecuavisa.com elaboramos un carrusel con más detalles de las polémicas que giran en torno a la FIFA y su representante. El radar digital. Más de 4 siglos después, la peregrinación a la Virgen Purísima de Macas sigue reuniendo a miles de personas en la caminata de fe más multitudinaria de la Amazonía ecuatoriana. Entre rezos y horas de recorrido nocturno, los devotos mantienen viva una tradición que cada 4 de agosto transforma las carreteras de Morón a Santiago. Padre, Hijo. Cada 4 de agosto, una de las peregrinaciones más numerosas del país recorre la Amazonía ecuatoriana. Es la procesión de la Virgen Purísima de Macas, una tradición religiosa que se ha mantenido viva por más de 4 siglos en Morona, Santiago. Entre 5 y 10.000 devotos llegan desde las 19 horas al Cantón Sucúa. Tras la misa de envío, emprenden una peregrinación de 22 kilómetros por la troncal amazónica, un recorrido que dura entre 5 y 7 horas. Niños, jóvenes y adultos avanzan entre rezos, velas y música de banda, desafiando el frío de la noche. Algunos caminan descalzos como muestra de sacrificio y gratitud por los favores que aseguran haber recibido. Al amanecer llegan a la Catedral de Macas, donde los espera la imagen de la Virgen Purísima. Tengo bastante problema en caminar, pero hice todo mi esfuerzo, todo mi sacrificio para darme aquí con la mamita Virgencita. A las 9 de la mañana de este miércoles se celebró la Eucaristía de la Fiesta Jurada, una tradición que recuerda un hecho histórico ocurrido en 1685. Según la tradición, la intercesión de la Virgen Purísima de Macas libró a la población de una guerra, dando origen a un pacto de fe que se mantiene hasta la actualidad. Los macabeos de ese tiempo juraron celebrar solemnemente cada año, bajo juramento, la fiesta que les libró de esto. Yo le llamo a la fiesta de la mamá que pone paz. Los peregrinos llegan desde Pastaza, Chimborazo, Zamora, Azuay y distintos cantones de Morona, Santiago. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Tenemos más información para usted. Las Fuerzas Armadas inhabilitaron un área presuntamente utilizada para operaciones aéreas ilícitas de bajo rendimiento vinculadas con grupos armados organizados. Este espacio está ubicado en la comuna El Real, esto es en la parroquia de Chanduy, en Santa Elena. La intervención incluyó explosiones controladas y la apertura de zanjas a lo largo de los 800 metros de la pista para impedir que vuelva a ser utilizada. Con esta operación ya son 19 los espacios aéreos vinculados a actividad criminal que han sido inhabilitadas de lo que va del año. Aunque Unidad Popular mantuvo una confrontación permanente con el correísmo en el inicio del gobierno de Rafael Correa, lo ha apoyado. Patricio Díaz recuerda en el siguiente reportaje las relaciones entre ambas tiendas políticas. Al igual que el Partido Socialista, Unidad Popular también tuvo historia con el correísmo en su nacimiento. Con su antiguo nombre de MPD, apoyaron la candidatura de Rafael Correa en la segunda vuelta de 2006. Luego hizo mayoría con el entonces Alianza País en la Asamblea Constituyente y apoyó la nueva Constitución. Pero en 2008 rompen relaciones con el correísmo por decisiones que consideraron alejadas de la izquierda. Y el gobierno inició una campaña para asumir el control del magisterio que lo tenía la UNE. Todos sabemos que es una sucursal del MPD. Afectó también el poder del movimiento en la Universidad Central, con la FEUE, por ejemplo. Creó organizaciones paralelas y llegó a la disolución de la Unidad Nacional de Educadores. Pasó la administración del Fondo de Cesantía del Magisterio al BIES. La confrontación se agudizó el 30S, donde el presidente Correa los acusó de participar en un intento de golpe de Estado. Se detuvo al dirigente universitario Marcelo Rivera y lo proclamaron como preso político.
Mary Zamora fue acusada de sabotaje y terrorismo por su participación en esas protestas y fue sentenciada a 8 años de prisión, aunque luego declarada inocente en la apelación. Otros dirigentes y hasta un asambleísta del movimiento fueron enjuiciados por la misma razón. El MPD perdió su personería jurídica por malos resultados electorales en 2014 y acusó al CNE de correísta. Revive en 2015 como Unidad Popular y en 2018 el Consejo de Participación Ciudadana declaró que se vulneraron sus derechos y dispuso la reactivación del MPD. Durante el gobierno de Rafael Correa, el MPD impulsó protestas en las calles y se unió a la oposición. Básicamente el MPD, gente muy agresiva. Se ha mantenido bajo esa línea hasta hace poco, cuando sus líderes hablaban de que no harían acuerdos con la Revolución Ciudadana. Bien, cambiamos de tema ahora para contarles que Quito ya vive el ambiente de una de las mayores concentraciones religiosas del año. Al menos 30.000 testigos de Jehová, incluidos 5.000 extranjeros de 34 países, participarán este fin de semana en una asamblea internacional que promete mover millones de dólares en dinamización económica en la capital. Joel Vanegas tiene un informe al respecto. Veamos. Al menos 30.000 testigos de Jehová se reunirán este fin de semana en el Estadio Rodrigo Paz Delgado en Quito para participar en una de las asambleas internacionales más grandes organizadas por esta congregación religiosa. La magnitud del evento ya se siente en distintos puntos de la capital. Decenas de voluntarios con chalecos verdes y naranjas permanecen en hoteles, parques, restaurantes y plazas, brindando seguridad, orientación y acompañamiento a los 5.000 delegados extranjeros que han arribado al país. Tenemos de los 5 continentes, tenemos de África, son 34 nacionalidades que van a estar presentes aquí en la convención. Como 5.300 de estos voluntarios están en las calles ahora dirigiendo y cuidando a estos delegados. La organización también movilizó a 2.000 voluntarios para realizar una limpieza del estadio. Los propios testigos de Jehová pintaron y limpiaron jardines, pasillos, accesos, zonas de prensa y otras áreas del escenario deportivo. Muchos de ellos solicitaron vacaciones para participar en las actividades de esta semana. Nosotros aprendemos mucho sobre la vida de Jesús, en este caso ese es el tema que tenemos. Nos encanta ver a nuestros amigos, tenerlos aquí, mostrarles hospitalidad y de esa manera poder reunir más los lazos de amistad y fraternidad con ellos. Según los organizadores, la convención generará un movimiento económico considerable para Quito. Hasta el momento se registran 2.002 habitaciones de hotel reservadas en la ciudad por motivo del encuentro. Agosto suele ser un mes de baja ocupación y tener a los testigos de Jehová en la ciudad realmente nos ayuda no solo a mejorar nuestra ocupación, también a aportar en el dinamismo de la ciudad. La asamblea estará abierta de manera gratuita para el público en general desde este viernes. Los testigos de Jehová están presentes en Ecuador desde 1935 y actualmente cuentan con 104.000 miembros en el país. En la alfombra roja es auspiciado por Extreme. Alex Ubago celebra 25 años de trayectoria musical con una gira internacional que lo trae de regreso a Ecuador. Ana María Palacios nos cuenta que el cantautor español ofrecerá 2 conciertos en Quito y Guayaquil con un recorrido por sus mayores éxitos. Bueno, por conocerte, saber qué es lo que piensas. ¿Qué pides tú? Fue el álbum con el que el español Alex Ubago conquistó la balada pop en español a inicios de los 2000. Canciones como Sin Miedo a Nada lo convirtieron en una de las voces más representativas de esa generación. Después de 25 años de trayectoria, el cantante asegura que lo que más siente es agradecimiento a sus fanáticos que lo han acompañado desde sus inicios. Es una de las cosas más bonitas que te pueden pasar como compositor, ¿no? Que tus canciones pues formen parte de la banda sonora de la vida de la gente, ¿no? A sus 45 años, Alex Ubago reconoce que su forma de entender el amor ha cambiado y que esa evolución también se refleja en las canciones que interpreta y compone. No es lo mismo cuando te enamoras con 17 años por primera vez que cuando le escribo una canción ahora a mi mujer cuando llevamos ya tantos años juntos. Como
Como parte de su gira por Latinoamérica, el artista llega a Ecuador para ofrecer 2 conciertos, el 5 de agosto en Guayaquil y el 6 de agosto en Quito. Un concierto muy Remember, un concierto en el que vamos a tocar íntegramente todas las canciones de aquel primer disco que tan importante fue en mi carrera y que tanto cambió mi vida. Además, en septiembre lanzará una reedición de ¿Qué pides tú?, su álbum debut, con una nueva producción que incluirá colaboraciones y temas inéditos para celebrar el disco que marcó el inicio de su carrera. Un recital de boleros y pasillos en la voz de la cantante Patricia González cerró las celebraciones julianas en Guayaquil. El escenario fue el Teatro Centro de Arte y Diana León conversó con la artista y nos cuenta más detalles. Esta es una anécdota que guarda la cantante Patricia González entre ella y el mexicano Armando Manzanero. No te retires. Si yo que tengo 89 años no me retiro, no te retires tú, González. En pleno 2026 y varios años después de esa conversación, González sigue respondiendo al llamado de los escenarios, especialmente para celebrar a Guayaquil. Guayaquil de mis amores. Que Guayaquil es mi vida, con todas las cosas que tenga. Porque todo el mundo tiene cosas buenas, cosas malas. Qué bello que he podido darle un homenaje en las fiestas julianas terminando el mes. La sala experimental del Teatro Centro de Arte de Guayaquil se llenó del público que acudió a disfrutar de su show Guayaquil de mis amores. Entre ella y el público que la ha acompañado por décadas, ya existe un acuerdo. Ambos saben cuáles son las canciones innegociables. Temas que son del público y temas que son míos. De sus 83 años de edad, González lleva 56 sobre los escenarios nacionales e internacionales, acumulando múltiples reconocimientos. Un ícono de Guayaquil y del país, Patricia González. Bueno, así concluimos esta emisión informativa, amigos. Gracias por su sintonía. Mañana en Contacto Directo, un panel especial por el fenómeno de El Niño. El alcalde de Salinas, Denis Córdoba, y el burgomaestre de Milagro, Pedro Solines, responderán cómo se preparan los municipios. Las noticias, amigos, regresan mañana a las 5:50 en la primera emisión informativa, que también la pueden ver, por supuesto, a través de ecuavisa.com y Ecuavisa Play. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de Televistazo Estelar. Buenas noches, que descansen.